Hola a todos, este es un seminario tipo como el que deben presentar los estudiantes en el curso de Ecología Química como parte de su evaluación. Este seminario trata de un trabajo publicado en el Journal of Chemical Ecology en 2020 y se trata de la supresión por parte de larvas de Spodoptera frugiperda de las emisiones volátiles inducidas por ovigoría en el maíz. Antes de presentar el trabajo en sí mismo, quería mostrarles los organismos implicados. El sistema en estudio está integrado por la lagarta cogollera del maíz, que es Spodoptera frugiperda, que en muchas transparencias va a aparecer como SF en lo que sigue. Es una lepidóptera de la familia Enloctidae y entre muchos otros cultivos que puede consumir o plantas que puede consumir está el maíz. El maíz es una poácea, como saben, es un cultivo muy importante a nivel mundial, se cultiva en todo el mundo. Los autores para hacer el estudio, además del sistema FOCO, lo que hicieron fue utilizar otros organismos, utilizaron otras 3 lagartas, 2 de ellas del mismo género, Spodoptera, y una tercera de un género distinta, pero todas pertenecientes a la misma familia de lepidópteras. Y a su vez utilizaron otra planta, las plantas de algodón, que es Gossypium herbaceum, que es una malvácea. Las especies de lagartas que se usan en este trabajo, las 4 hoy por hoy son cosmopolitas, si bien tienen un origen diferente, aparecen hoy en todo el mundo, son además polífagas y con una incidencia sobre cultivos que es variable dependiendo de la especie. En el caso de Spodoptera frugiperda es muy importante su incidencia en cultivos de maíz y de algodón, pero también puede consumir otro tipo de vegetación. En el caso de Spodoptera litorales es muy importante el daño que produce en cultivos del tipo hortícola, pero a su vez también puede consumir maíz. En el caso de Spodoptera exigua, esta es la especie que, si recuerdan, en la clase vimos fue para la que se describió primeramente a la bolicitina como un inductor oral de las defensas inducidas, justamente en el maíz. Spodoptera exigua es también polífaga, puede alimentarse de varias especies de vegetales distintas y entre ellas del maíz y también del algodón. Tanto Spodoptera exigua como Spodoptera frugiperda conviven en el maíz y por eso durante este trabajo muchas de las preguntas van a contestarse con la comparación entre estas dos especies. El Icover parmigera es también cosmopolita, polífaga y puede consumir maíz. Spodoptera frugiperda, como dijimos, es un polífago, pero tiene cierta preferencia por los pastos y en estos, por especies de la familia Poaceae, está muy bien adaptada a sus defensas directas específicas que incluyen la acumulación de sílice e incluye un grupo de productos naturales, los benzosacinoides, que son derivados del ácido hidroxámico, que son compuestos defensivos que aparecen en varias poáceas, especialmente en el maíz, contra no solo insectos, sino también contra agentes productores de enfermedades. En este caso, Spodoptera frugiperda es capaz de tolerar a estos benzosacinoides y además se han descrito mecanismos de desintoxicación de ellos. Se lo considera entonces como un especialista relativo en el maíz, a pesar de ser un polífago, y se lo considera como que está adaptado al mismo. En base a esta información, entonces los autores se plantearon la pregunta si, además de poder lidiar con las defensas indirectas del maíz, si Spodoptera frugiperda no podría lidiar mediante algún mecanismo con las defensas inducidas del maíz. Y es en ese contexto que se plantea la hipótesis de que las larvas de Spodoptera frugiperda son capaces de suprimir las defensas indirectas en el maíz, especialmente los volátiles de plantas inducidas por daño, y que esa supresión llevaría a la reducción de la capacidad de las plantas de atraer a los enemigos naturales de Spodoptera frugiperda. Con esta hipótesis, los autores
diseñan una estrategia de investigación tratando de contestar determinadas preguntas. Para que exista una capacidad de supresión de los volátiles inducidos por herbivoría en la planta de maíz, entonces lo primero que hay que probar es que hay capacidad de cambio en esos volátiles. En este sentido, los autores se plantean si estos volátiles varían según el herbívoro, según el daño al que están sometidas. Entonces, para contestar esta pregunta, primeramente se plantean como objetivo comparar los volátiles inducidos de planta después del daño por las 4 especies que mencionamos antes. Y seguidamente a esa comparación inicial va a haber un foco en la comparación entre Spodoptera frugiperda y Spodoptera exigua, por aquello que vimos que coexistían y consumían las plantas del maíz y del algodón. En este sentido, van a realizar una comparación de los patrones de daño mecánicos asociados a la emisión de los volátiles inducidos y una comparación de la emisión de los volátiles inducidos también en el algodón. La segunda pregunta que se plantean es, bueno, si existe variación de esos volátiles inducidos, ¿está mediada por un supresor salivar en forma análoga a lo que es la inducción mediada por inductores, pero con el efecto opuesto? Y aquí, para hacer esto, comparan los volátiles inducidos por herbivoría en las plantas después de la aplicación del regurgitado proveniente de 3 de las especies, 3 de las especies incluidas con justamente el regurgitado de Spodoptera frugiperda. Y finalmente, si existiera esta variación, la última pregunta que intentan contestar es si esa variación en los volátiles inducidos hace que cambie la capacidad de atracción de los enemigos naturales. Y en particular se enfocan en un parasitoide del tipo avispa, Cotesia marginiventris. Para esto, lo que hacen es hacer un estudio de comportamiento de la avispa por olfatometría frente a los volátiles inducidos por Spodoptera frugiperda, la lagarta que están hipotetizando que suprime determinadas defensas indirectas, y Spodoptera exigua. Para contestar la primera pregunta, respecto a la variación de los volátiles inducidos según el herbívoro, primero se hace una comparación global de todos los volátiles inducidos por parte del daño de las 4 especies en estudio, pero para ello hay que ver cómo se produce el daño. Entonces se hace un estudio previo de estimación del daño, ofreciéndole a larvas individuales pedacitos del maíz en placas de Petri y luego se mide el área consumida mediante una digitalización. Una vez que saben cómo producir el daño, y ahora vamos a ver los resultados, se colectan y cuantifican los volátiles inducidos por ese daño en un sistema en el cual se colocan a las plantas confinadas, se les bombea aire, ese aire está prelimpiado, luego se succiona aire y ese aire pasa por un absorbente que retiene a los volátiles. Esos absorbentes son después desadsorbidos con diclorometano y analizados por cromatografía gaseosa con detector general, FID, para la cuantificación y con detector de espectrometría de masa para la identificación. De esta manera, respecto a lo que consumen estos 4 herbívoros, lo primero que ven los autores es que hay una diferencia significativa respecto a la capacidad de las larvas de Spodoptera frugiperda de consumirlo, medida como el área de la hoja. Entonces, los autores, habiendo descrito esto, deciden hacer una corrección en el número de larvas que deben ser usados para normalizar el daño para poder producir los volátiles inducidos por las 4 especies, porque es sabido que daños mayores pueden producir mayor producción de volátiles inducidos por herbivoría. De esa manera, para colectar los volátiles inducidos por herbivoría, lo que hacen es utilizar distintos números de larvas para normalizar el daño a la planta. Con esto hacen la cuantificación del total de volátiles emitidos, ¿sí?, por los distintos tratamientos con herbívoros, comparados además con los volátiles emitidos con plantas control.
Y haciendo esta comparación, se puede ver que Spodoptera frugiperda induce la liberación global de cantidades menores que los volátiles de las otras 3 especies que se utilizan para la comparación. Y todas producen mayor cantidad de volátiles que el control. En cuanto a las variaciones individuales, o sea, qué compuestos son los que varían frente al daño de las 4 especies ensayadas, se presenta en una tabla que es de bastante difícil lectura, pero a modo general se puede ver que en esta tabla, leyéndola con detalle, tanto los volátiles de hoja verde, los GLB, lo que se conocen como GLBs, los monoterpenos, y los esquiterpenos, los homoterpenos y los compuestos aromáticos disminuyen en su cantidad en el maíz cuando ésta es dañada por Spodoptera frugiperda comparada con las otras especies. De hecho, de los 20 volátiles caracterizados, solo 2 compuestos, un aromático y un homoterpeno, no varían su cantidad ante el daño de Spodoptera frugiperda. Se hace además una comparación respecto al tiempo necesario para producir esta reducción de los volátiles inducidos por herbivoría, pero por cuestión de tiempo no la voy a presentar. Como patrón general se concluye que existe una menor cantidad de volátiles inducidos por herbivoría en plantas de maíz dañadas por Spodoptera frugiperda que en plantas dañadas por otros herbívoros. Además, los autores se preguntan si esta reducción de los volátiles inducidos por Spodoptera frugiperda es en el maíz o es en cualquier planta que pueda consumir. En el maíz ya habían probado que se detectaban diferencias globales mediante el mismo tipo de colecta de volátiles, pero ahora con plantas de algodón. Los autores estudian la velocidad de producción de estos volátiles en maíz y en algodón. Y esto se muestra en estas gráficas como que representan el total de emisión de volátiles en función del área consumida en ambas plantas, y se ve que en el caso del maíz hay diferencias en las pendientes de esta producción entre Spodoptera exigua y Spodoptera frugiperda, mientras que en el caso de algodón no la hay. Con esta evidencia concluyen entonces que en el algodón no se ven disminuidos los volátiles cuando es dañado por Spodoptera frugiperda y por tanto el efecto de supresión no se da en todas las especies, sino que es especie específica. Para continuar con la lógica del planteo, los autores, antes de comenzar a ver si la reducción estaba mediada por algún componente del regurgitado de las larvas, primero intentan caracterizar los patrones de daño y correlacionarlos con la emisión de los volátiles inducidos, porque se sabe que los patrones de daños son también causa de diferentes emisiones de volátiles. Para esto hacen lo que se conoce como un ensayo en clip cases, donde se confinan a las larvas en un pedazo de hoja del maíz, de manera tal que no puedan moverse de ese entorno donde están confinadas, luego lo que se hace es registrar después de 6 horas el aumento del peso de las larvas, el área consumida y el tipo de daño. Con estos experimentos los autores primero demuestran que Spodoptera frugiperda puede ganar más peso en el mismo intervalo de tiempo que Spodoptera exigua, que a su vez eso está correlacionado con el hecho de que consume una mayor área foliar que Spodoptera exigua, y ese consumo está dado en patrones diferentes. En esta panel de aquí se ve un típico consumo de Spodoptera exigua, más del tipo de lo que los autores llaman en ventana, y aquí el correspondiente a el daño de Spodoptera frugiperda, que no solo puede consumir en ventana, sino que también hace orificios. Ese tipo de consumo fue cuantificado y se presenta en la gráfica del panel C, donde se ve que también hay una diferencia en el modo en que se da este daño, aparte de que haya un daño mayor en Spodoptera frugiperda. De esta manera, los autores concluyen que los patrones de ingesta son diferentes y
como dije anteriormente, esto en realidad podría ser una causa de una inducción de volátiles diferente. Otra causa posible de la variación de los volátiles inducidos, específicamente de la reducción, puede ser que exista un supresor salivar. Para investigar en esto, los autores comparan los volátiles inducidos luego de la aplicación del regurgitado de las 3 especies de Podoptera que usaron durante estos estudios. Ese regurgitado lo aplican en plantas dañadas mecánicamente, con perforaciones, y comparan luego los volátiles inducidos de esas plantas frente a los volátiles provenientes de plantas con daño mecánico. Hacen distintos tiempos de muestreo y distintos tipos de hoja, pero este muestreo y análisis se hace igual que como describimos hasta ahora. Lo que se reporta es la cantidad de volátiles totales inducidos en los 3 tipos de hoja y a los distintos tiempos estudiados. Y más allá de los detalles, en esta gráfica donde se ve esa cantidad total, en función de los distintos tratamientos, se puede ver que en cualquiera de los tiempos estudiados, cuando el tratamiento corresponde al regurgitado proveniente de Spodoptera frugiperda, la cantidad de volátiles emitidos es menor que para las otras 2 especies y en algunos casos incluso es menor que el control, la planta control, que es la dañada mecánicamente. Con esto, los autores concluyen que el regurgitado de Spodoptera frugiperda inhibe la producción de volátiles inducidos por herbivoría. Hasta aquí entonces se había logrado demostrar una reducción de los volátiles inducidos por herbivoría en el caso de Spodoptera frugiperda comparado con otros herbívoros, que además esta larva consume con distintos patrones, lo cual podría estar relacionado con una supresión de esos volátiles emitidos y a su vez que esa reducción también podía estar relacionada con algún componente del regurgitado, de la saliva de este herbívoro. A su vez, estos patrones son especies dependientes respecto a la planta, porque sí aparece un cambio en el maíz, pero no en el algodón. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la relevancia ecológica de esto que se había evidenciado? ¿La variación de los volátiles inducidos tiene efecto sobre la atracción del enemigo natural de estas lagartas? En particular, para contestar esto, los autores estudiaron el comportamiento de una avispa parasitoide por olfactometría. En la olfactometría lo que se hace es darle distintos estímulos en una arena experimental a las avispas. En este caso se utilizaron 6 estímulos a la vez en un olfactómetro que se conoce como olfactómetro de 6 brazos. Esos estímulos provenían de plantas dañadas de una u otra larva que se está estudiando y a su vez de una u otra especie, maíz y algodón. Eran ofrecidos en forma aleatoria en los distintos brazos del olfactómetro y esos estímulos son empujados hacia el centro del olfactómetro donde se liberan avispas que van a detectarlos y a elegir aquellos que sean más atractivos para ellos, ¿sí? Entonces, haciendo este experimento, se registraron el número de avispas que responden y en particular el número de avispas que prefieren cada uno de los brazos. El número de avispas que son atraídas a los distintos tratamientos, que son un tratamiento control correspondiente a plantas dañadas mecánicamente versus plantas dañadas por herbivoría para los 2 herbívoros y ningún tipo de estímulo ofrecido, se muestra en estas gráficas, en la parte de arriba para el maíz, en la parte de abajo para el algodón. Y como se puede ver en las gráficas correspondientes a los volátiles inducidos por ambas spodópteras, tanto en algodón como en maíz, hay una mayor atracción hacia estos volátiles de la avispa que comparado con los controles. Sin embargo, en ninguno de los 2 casos se da una diferencia significativa entre la preferencia de la avispa respecto de los volátiles inducidos
por Spodoptera frugiperda comparados con los volátiles inducidos por Spodoptera exigua. No habría entonces una preferencia entre ambos tipos de volátiles, con lo cual los autores concluyen que la atracción de este parasitoide no se ve afectada por esta capacidad que habían demostrado anteriormente de Spodoptera frugiperda de suprimir los volátiles inducidos por herbivoría. A modo de discusión y conclusiones, recordando la hipótesis planteada que correspondía a la capacidad de las larvas de Spodoptera frugiperda de suprimir defensas indirectas, específicamente de los volátiles inducidos por herbivoría, y por tanto reducir el atractivo de las plantas para los enemigos naturales, hay que tener en cuenta que había ya reportes previos respecto a esta eventual posibilidad. Había reportes respecto a la capacidad de las larvas de Spodoptera frugiperda de reducir la cantidad de volátiles de hoja verde que una planta de maíz puede emitir. Y en otro sistema había sido reportada la reducción de los niveles de transcripción de distintos productos relacionados con la información en genes que regulan la biosíntesis de los terpenos. Respecto entonces a esta supresión, los autores fueron capaces de mostrar que Spodoptera frugiperda reduce los volátiles inducidos por herbivoría y este efecto de supresión es especie específica porque no se da en el algodón. Sin embargo, no parece haber relevancia ecológica de esta variación que se produce en los volátiles inducidos por herbivoría respecto a la atracción del parasitoide, cosa que también tiene un antecedente en otro tipo de sistema. Así, la hipótesis planteada originalmente puede ser parcialmente aceptada en cuanto a la supresión de volátiles inducidos por herbivoría, pero debe ser parcialmente rechazada en cuanto a una reducción de la atracción de los enemigos naturales. En cuanto al mecanismo de supresión de los volátiles inducidos, queda sin elucidar. Se presenta evidencia respecto a que el patrón de daño puede influir en los volátiles inducidos y se presenta evidencia de que algo en el regurgitado disminuye esos volátiles inducidos. Entonces se concluye que habría un supresor cuya química no está elucidada en este trabajo. Existe también la posibilidad de que en lugar de ser una determinada molécula proveniente de las lagartas, podría ser parte de su flora bacteriana, ya que existen reportes previos que señalarían eso. Específicamente para Spodoptera frugiperda y una acción similar en tomate. Sin embargo, también tiene que contemplarse la alternativa que en lugar de que exista un supresor, podría haber una concentración de inductores de los volátiles inducidos menor o diferente, o incluso estos estar ausentes en Spodoptera frugiperda comparados con otros volátiles. De esta manera, en cuanto a las perspectivas de trabajo, corresponden a preguntas que se plantean como consecuencia de los resultados. Si existiera un supresor, hay que estudiar la química. Existen antecedentes de supresores salivales del tipo enzimas en distintos sistemas o incluso productos de bacterias salivales como la flagelina. Entonces habría que, si existe un supresor, caracterizarlo tanto en su química como en su funcionalidad. La otra alternativa es hacer un estudio de dosis-respuesta de los inductores en este tipo de lagartas. Se sabe que la bolicitina existe en Spodoptera frugiperda, pero podría ser que su concentración fuera mucho menor que en otros herbívoros. Y la otra alternativa que se plantea es que, bueno, se demuestra que hay una variación en las defensas indirectas, específicamente los volátiles inducidos, pero sin embargo no se puede demostrar la relevancia ecológica. En base a eso, los autores hipotetizan que quizás esta supresión también se dé a otros niveles, para otras defensas inducidas, o que incluso pueda haber un efecto en las defensas constitutivas del maíz. Y con esto terminamos
el seminario. Muchas gracias.